una frontera para adelante. Vamos a hablar con un politólogo, Javier Pianta, que está en línea y nos va a traducir al lenguaje común todas estas cosas que la ciencia política puede explicar. Muy buenos días, Javier, ¿cómo va? Buen día, un gusto como siempre estar con ustedes. Buena mañana de ¿Todo lunes. bien? Igualmente. Bueno, acá estábamos pasados por agua, estábamos hablando de bueno, en Buenos Aires también, en la capital también. Igual. En provincia, yo en este momento estoy en provincia de Buenos Aires, tremendo, mucha humedad, mucha lluvia, así que Sí, complicado. Y escuchaba el estado de las rutas, parece ser una constante en todo el territorio, ¿no? Porque acá también sí. las rutas, ruta Sí, 3, ruta 29, 205, detonadas. detonadas. Pero vos sabés que hay una cosa que, fuera de lo que el tema para el que te convocamos, es un comentario adicional. Esto es la consecuencia también de lo que podemos decir es la causa vialidad, lo que se manejó durante años. Ahora, aún así, hace 10 años atrás, la provincia de Buenos Aires también estaba muy mal y sin embargo lo reelegía a Scioli. Y a Scioli lo siguieron eligiendo, lo llevaron de embajador a Brasil, ahora integra el gobierno de Javier Milei. ¿La gente no sanciona? ¿No castiga electoralmente? Una pregunta que te hago como cientista, ¿eh? No, está bien. Sí, la gente a veces vota contra Ujú. identidad, o sea, no vota tanto a favor de, sino en contra, por lo menos eso se ve en las últimas Sí, elecciones. Entonces, esta cuestión que se ve específicamente, Miray hablando del riesgo Cuca, lo vimos el otro día en Brasil, volviendo a decir, en Argentina tenemos el riesgo Cuca, en Brasil tenemos el riesgo Lula. sí. Esto de las contraidentidades empiezan a marcar un poco la cancha, pero sí, a veces la gente, de hecho creo que Milei forma parte de un voto castigo a una política tradicional que a la gente no le estaba dando al menos el resultado que había prometido, digamos, ¿no? Es un emergente de muchas cosas, entre otras tantas de eso. Digo, sí, también creo que la gente castiga más, si querés, pensando en lo que pasó, pero en lo que vive día a día o minuto a minuto, y Sí, eso es algo que también deberíamos empezar a analizar, por lo menos los que nos gusta trabajar en estos aspectos que son tan cambiantes hoy por hoy de la comunicación política, ¿no? bien. Javier, todas las encuestas indican que está todo muy parejo, digamos. Uh -huh. Podemos decir que, además de los tercios y además de esa cuestión, el presidente también asume ahora un desgaste importante, lo acerca mucho a Kicillof, no lo aleja, no está tan lejos Cristina, entre las imágenes políticas me refiero, y aparece como algo diferente Patricia Bullrich, pero a ver, no estamos hablando de un escenario definitivo. Patricia Bullrich se abre en el momento de mayor desgaste del gobierno para decir, bueno, acá también hay una alternativa. ¿Cómo sigue esto ahora? Porque parece que el gobierno recuperó la vertical y tiene un plan para la reelección. Bien, pensaba en esto, ¿no? Durante Ajá. este fin de semana estuve hablando con algunos amigos y me decía, che, Milei puede ser reelecto, y la verdad es que Milei podría ser perfectamente reelecto. Sí. Otra, pero también otra pregunta sería, ¿hoy tiene garantizada la reelección? Y ahí yo digo, no tiene garantizada la No. reelección. Yo creo que acá, como vos bien decías recién, la clave es evitar como una lectura lineal. Varias encuestas ubican al presidente en torno al piso de 35 puntos. Y ese volumen realmente lo vuelve competitivo, sobre todo pensando en la primera vuelta. Porque, digo, después, si ese electorado en una segunda vuelta se atomiza en contra del presidente, la puede tener compleja. Pero, dentro de ese electorado de Milei, dentro de ese 35, conviven para mí dos grupos como muy bien posicionados. Por un lado, el que adhiere al proyecto al 100%, batalla cultural, transformación, Sí. ruptura, y otro que puede tener críticas, pero considera a Milei el freno, como te decía yo anteriormente, más eficaz al regreso de algo que no quiere, por ejemplo, en nombre y apellido, el kirchnerismo. Entonces, tiene un voto afirmativo, pero también un voto defensivo. Uno lo Sí. elige por lo que representa, y el otro puede estar molesto, pero lo elige para impedir que vuelva aquello que realizó en el 2023. Ahí entonces me parece que la oposición también, como vos decías, Cristina, Axel, hoy quizás en las encuestas, de hecho miraba una de proyección que se publicó en Clarín hace poquito, que habla de eso, ¿no? Que están ahí como muy parejos Axel y Milei, y que podrían ser los contrincantes que puedan definir la elección. Me parece que lo que tiene la oposición ahí es que pensar que la desaprobación de la gestión de Milei no necesariamente convierte automáticamente esa desaprobación en un voto opositor. O sea, el ciudadano puede cuestionar,
el tono presidencial, puede creer que el sacrificio fue excesivo, puede sentir que la recuperación no llega, pero automáticamente eso no se traduce en un voto a la oposición. Bien, sí, está todo bien enmarañado, ¿no? No es tan lineal Ujú. ni tan sencillo. Eh, el gobierno siempre cuenta con una base sólida que es el antiperonismo, o el antikirchnerismo más que antiperonismo. Y el presidente ratifica, cuando va a Brasil y habla del riesgo Lula, está ratificando el discurso. Y hay dos cosas que te quiero consultar. Una, eh, el gobierno se siente muy cómodo en ese escenario regional donde tenemos en Colombia la ultraderecha, tenemos también uno independiente, tenemos en Brasil, en Perú con Queijo, ahora sale de gira a consolidar eso. Milei tiene, no digo que sea un liderazgo regional, porque no creo, él es muy libertario en eso, no es un tipo que tenga cosas sólidas, explota muy bien eso, porque vive de gira en Ujú. gira, ya sea en congresos en el norte del mundo, bueno, Estados Unidos, buscando siempre reivindicar su figura para todo este sector tan, podemos decir, ultrista, para mí, ¿no? Muy extremo, de mucha derecha. Comparto, comparto. Eso está muy bien, pero acá para abajo no crece. Para abajo creo que él tiene atado su suerte a la inflación, al consumo, a una mejora sustancial, y no se va a dar porque él dice que todavía hay que profundizar el ajuste con las tarifas y hay que tocar algunas cosas que serían para consolidar los cambios. En ese sentido, ¿tenés alguna proyección que se pueda mejorar? Mira, yo creo que en un principio su núcleo duro es del Ujú. 35%, habría que después ver el núcleo de indecisos que hoy se ronda entre un 9, un 10%, o la persona que todavía hoy no está pensando en una elección o no está pensando en un candidato. Creo que ahí el problema que va a tener Milei es ver cómo de alguna manera la oposición justamente se posiciona. Yo estoy trabajando un concepto que se llama identidad de salida e identidad de llegada. Ujú. Yo creo que hoy la oposición tiene una identidad de salida que es expresar cansancio, el enojo, la voluntad de terminar con el gobierno, pero todavía no construye una identidad de llegada. Esto es una propuesta, un liderazgo y un lenguaje capaz de que el ciudadano pueda tener una persona a la cual votar. Entonces el malestar empuja, pero todavía no conduce. En ese punto me parece que la oposición hoy le está haciendo un poco el juego al gobierno y como Sí. decías vos, ahí se siente como muy cómodo, ¿no? Para que exista alternancia, el voto necesita un lugar al cual llegar. Y hoy esa oposición, que está un poco expresada en los sectores más progresistas, Axel, digo, Bergman, con una muy buena capacidad de imagen, pero que no se traduce en intención de voto, y la disputa entre Cristina y Axel, vos lo decías, más las estrategias provinciales, están poniendo al gobierno en una situación de comodidad, sobre todo pensando después en la eliminación de las PASO que quieren trabajar justamente para evitar eso, ¿no? Que la oposición se nuclee. Es complejo pensar en eso. Yo creo que el gobierno tiene ese núcleo duro de 35 y de tercios. No creo que lo pueda llegar a aumentar. Y como te decía, me parece Mm. que se tiene que jugar el todo por el todo, ganar en primera vuelta o a sacar la mayor cantidad de votos, porque después lo anti puede volcar en una segunda vuelta en un balotaje a un escenario donde cualquiera de los opositores que tenga chances pueda llegar a la silla de Rivadavia. Javier, estaba pensando mientras hablabas que el gobierno tiene su estrategia. Su estrategia es, me hizo acordar al príncipe, ¿no? Porque es el Estado que va a ser el gran partido, los ganadores se asocian, se hacen aliados. Nadie quiere confrontar con el gobierno. Los gobernadores no Uh quieren -huh. pelearse con el presidente, no les gustan No, muchas no. veces las iniciativas parlamentarias que tienen, pero van porque necesitan hacerlo, necesitan la asistencia del Tesoro, necesita que el Sí. gobierno le autorice créditos internacionales, necesita que le apoye en obras que son fundamentales para los estados locales, y el gobierno dice, bueno, el plan mío es este. Caputo está manejando bien la macro, nosotros vamos a estar muy bien porque la proyección nuestra, bueno, te hacen todo el discurso oficial. Nos falta consolidar el tema inflacionario y después abrimos el chorro y va a haber Uh consumo. -huh. Vamos a tener un semestre antes de las elecciones, u 8 meses antes de las elecciones, donde le vamos a dar a la gente la posibilidad de volver al consumo. Por ahora lo que necesitamos es cerrar. Separar, la clave de garantías que tienen mutua es
Los gobernadores dicen, bueno, vamos primero y después te damos los diputados para que tengas una reelección y en la reelección tengas una mayoría parlamentaria. Bueno, eso es un poco lo que se está hablando. Es un dibujo en un papel. Es un dibujo en un papel, creo que coincido con tu lectura. Cuando hablamos hace un par de meses atrás, también coincidíamos en esta lectura. Pensando específicamente más en clave política que en clave de anuncio, el otro día un poco en el discurso de la rural del presidente así lo manifiesta. Digo, no habló solamente de lo que hizo, sino que empezó a argumentar por qué necesita más tiempo para terminar lo que promete. Ahí yo lo que veo es que, como vos decís, el gobierno tiene como 3 elementos. Resultados ya obtenidos, por un lado, beneficios futuros, y un adversario histórico al que responsabiliza por impuestos, por restricciones. Sí. Parece ser una fórmula eficaz para convertir una elección sobre la gestión en un plebiscito sobre la continuidad de rumbo. Yo no sé si le va a terminar alcanzando, pero digo, juegan todas sus fichas específicamente a lo que vos estás contando, ¿no? A estas cuestiones de poder trabajarlo. Hay que ver después, porque para mí el riesgo para el gobierno es que el futuro prometido quede demasiado lejos de la experiencia presente. Entonces la oportunidad es que una parte del electorado todavía crea que interrumpir el proceso sería volver atrás, pero si no, está complicado también. Sí, sí, no es fácil, pero de todas maneras, y yendo a la versión Malamud de la lectura política, Malamud decía que entre las 3 alternativas, la última que le quedaba era pactar con la casta para poder gobernar, porque era una ultraminoría. Lo terminó haciendo, aún logrando la victoria de octubre. Hoy está más casta que nunca el gobierno. Más casta que nunca. Su jefe de gabinete es la expresión, quizás, después del fallido Adorni, sea quizás la expresión más grande de eso. Sí. Y sobre todo, digamos, como vos decís, los gobernadores necesitan la lapicera y es como un intercambio de beneficio mutuo, digamos, ¿no? Pero claramente el presidente hoy está más casta que nunca, necesita de eso. Por supuesto que hace un contrarrelato, esta batalla cultural que significa, pero lógicamente ya, si vos partís de la base que la persona que maneja el dinero del gobierno, la administración del gobierno, ese jefe de gabinete que es Diego Santilli, digo, más casta que Santilli, uno le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero hay una certeza concreta que es una persona que viene de la política y que hace años que ha estado viviendo y generando política en diferentes espacios. Javier, ¿cómo ves yo lo veo como el monje negro siempre, ¿no? ¿Cómo ves vos la acción que está llevando adelante Macri? Está jugando Macri, aunque no estén los principales titulares de los diarios. Definitivamente está jugando, me parece que es una jugada estratégica de posicionamiento y es al menos poder, en esto de la política que a la gente no le gusta, ¿no? Negociar de alguna manera cuotas de poder. Si no soy yo, al menos la gente que tengo cerca. Yo creo que Macri va a jugar, va a terminar por una cuestión, quizás esto sea contrafáctico, pero va a terminar por una cuestión de intereses, no sé si apoyando abiertamente, pero sí trasladando ese voto de derecho del PRO al gobierno de Milei o a un candidato que pueda al menos posicionar el PRO a nivel provincial. Digo, quizás el vicegobernador de Santilli, que pueda ser del PRO. Digo, me parece que ahí van a terminar acordando. Juega mucho, me parece que juega, a ver, es como el boxeador, ¿viste? Pega y retrocede para ver cuál es la reacción de la persona a la cual le pega. Hoy sigue jugando muy fuerte. A mí me da la impresión, y estoy buscando que me lo evalúes, me da la impresión de que Macri es oficialismo y oposición. Tiene adentro infiltrado el gobierno, como dice, un gobierno muy infiltrable, lo tiene infiltrado, por más allá que algunos ya se hayan afiliado, hayan llenado la ficha de la Libertad Avanza, juegan lo que él empezó hace 10 años o 15, y por el otro lado es oposición, no se come ningún gasto o desgaste de los que tiene que asumir el mileísmo. Entonces, oficialismo con su gente dentro del gobierno y oposición para generar una alternativa también desde ese espectro de centro-derecha. Si hay alguien que le ha dado la posibilidad de tener gente en el gobierno y darle posibilidad de justamente eso, de administrar la cosa pública, es Macri, con la cantidad de gente que por abajo de la línea, digo, Ministerio de Economía, por más que esté Caputo, tengo a ver, no quiero dar de nombres, pero no menos de 30 personas que actuaron durante el macrismo, que siguen trabajando y muy activamente en los equipos de gobierno
económicos de Javier Milei, en el Banco Nación, en puestos relevantes, ¿no? En el vice. Bueno, hay un montón de cuotas de poder que Macri sigue manteniendo por abajo, y como decís vos, esto es el juego de arriba y abajo, ¿no? Por abajo seguir dándole gobernabilidad al gobierno y ser oficialismo, y por arriba posicionarse como un actor que no está tan de acuerdo con las cosas, pero que después termina en el Congreso haciendo votar a sus diputados, a sus senadores a favor del gobierno. Otra cosa que aprovecho tenerte al aire es para consultarte es no debe haber gente que haya pasado más desde los 43 años de democracia, tomemos del 10 de diciembre de 1983 a hoy, no debe haber gente que haya pasado más en funciones o haya estado más tiempo en cargos públicos, políticamente responsables, como Sturzenegger, Patricia Bullrich, Diego Santilli, una cantidad de gente que además estuvieron con Macri, que realmente que impulsan estas ideas de Milei también, nunca le fue bien. Nunca le fue bien. Digo, ¿qué posibilidades habrá? Es una cuestión de fe lo nuestro, de creer que este gobierno le va a ir bien o va a poder manejar esto. Caputo también estuvo con Macri. Entonces vos decís, a ver, todos los que tenemos tienen quemado son fósforos que ya quemaron en su cabeza. No sé qué nos queda. Y es muy raro, por ejemplo, que veamos en ellos una alternativa, cuando en realidad han estado con De la Rúa, con Macri, ahora con Menem. Patricia Bullrich estuvo con todos los gobiernos. Por ejemplo, digo, ¿no? ¿Cómo? Sí. Mira, ahí yo me hago una pregunta más que una respuesta, como te haces vos, que es, ¿cuánto tiempo más una parte de la sociedad interpreta este deterioro que está recibiendo en su bolsillo? Vemos casi veíamos estadísticas de un montón de gente generando préstamos, debiendo, no pagando la tarjeta y demás. ¿Cómo interpreta ese deterioro como un sacrificio transitorio y en qué momento empieza a interpretarlo como fracaso? Y ahí los actores empiezan a tener nombre propio, quizás no ahora, ¿no? Gente que ha fracasado y mucho, que hoy sigue trabajando en el gobierno y mostrando que sus políticas van a llevarnos al éxito. Yo, la verdad es que descreo de eso, pero por supuesto es el electorado que termina definiendo. Y un datito concreto, el índice de confianza del consumidor que hace la Universidad de Itela, que es un índice que hace años genera la consultora Poliarquías, tiene una caída interanual del 12,30%. Y digo, eso uno podría pensar que competitivamente o electoralmente generaría un fracaso para el gobierno. Bueno, ahí es donde yo digo que no debemos confundirnos deterioro con intención de voto, porque la verdad es que por más que las expectativas están bajas, parece ser que hay algún electorado que dice es el sacrificio que tenemos que hacer, increíblemente para mí, ¿no? Pero es el sacrificio que debemos hacer por tantos años de malos gobiernos, algo que en algún momento puede caerse. Vuelvo a insistir, el desafío del gobierno, para mí, y de la oposición en algún punto también, es convertir todo esto que está haciendo en una mejora perceptible. Si esa mejora no se da, la elección del año que viene, no te digo que sea fácil, va a ser bastante complicada para el gobierno Milei. Yo creo que va a ser una elección complicada, pero tiene muchas chances el gobierno todavía. Y lo que sí creo es que puede suceder que ganen, como le pasó a Menem, y a los 2 años estemos en medio de una odisea. Porque yo no veo que el gobierno sea bueno. Creo que el gobierno improvisa mucho, no tiene cuadros. Los que tiene son todos fallados, porque son todos que vienen de pérdidas importantes, que han fracasado en otras gestiones. Claro. Y yo lo veo así. A ver, la única ilusión es un loco que está gobernando, digo yo en términos míos muy caseros, ¿no? Un audaz que está gobernando, un temerario, y que promete que allá está, y vamos, y no llegamos nunca. ¿Sabés qué? Escuchándote, estamos trabajando en algún estudio que todavía no terminamos de preparar con nuestra consultora, que habla un poco de nuestro territorio, digamos, el sur profundo, como la región del descarte, ¿no? Te lo hago cortito porque me parece que viene a colación de lo que vos decís. El fenómeno argentino leerse dentro de una región marcada por electorados que son cada vez más impacientes, que exigen orden, alivio, seguridad, resultados rápidos, pero que también dicen, el votante que ayer pidió motosierra, hoy empieza a pedir bienestar, hoy empieza a pedir salario, hoy empieza a pedir calma. Entonces, cuidado, porque este voto castigo que Milei dice, el voto cuca, la batalla cultural, puede volverse inestable.
O sea, la indignación llevó a Milei a un gobierno y a poder volverse luego contra ese mismo gobierno. O sea, guarda, porque el que te votó hace 2 años, convencido, hoy agarra el voto y te vota otro. Digo, hoy está el votante, que antes era más estable, familias que pertenecían, no sé, al radicalismo o al peronismo, que transmitían esa identidad, si querés, política a los familiares, hoy no existe y hoy el voto es mucho más inestable. Entonces, esto de el poder prestado, como yo digo, ¿no? El poder alquilado, ellos están alquilando ese lugar, le dimos un contrato de alquiler que tiene vencimiento dentro de 4 años, tenés que tener cuidado, porque lo que te llegó al gobierno también te puede sacar. La famosa mecha corta. Javier, gracias, te agradecemos mucho y siempre es muy interesante actualizar esta charla para saber dónde estamos parados. Lo bueno de charlar con ustedes, y que siempre me convencen de hacerlo, porque de verdad se hago muy poco en los medios, es esta ida y vuelta que podemos tener. A mí, digo, más allá de las diferencias o las coincidencias, está bueno generar esto que parece no ser común, que es la cultura del diálogo. Así que yo los felicito y les agradezco también la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros aprendemos. Un abrazo. Abrazo.